hablar de cuándo sacamos el soporte ventilatorio al paciente en cuidados intensivos. Los objetivos de la presentación van a ser definir el proceso de destete y su clasificación, identificar los criterios de inicio, conocer las técnicas de interrupción de la ventilación mecánica, describir algunas generalidades relacionadas al retiro de la vía aérea artificial, y van a ver que a lo largo de la clase voy a emplear los términos de discontinuación, liberación, destete, desconexión, weaning o interrupción de forma indistinta. Y quizás alguno ya lo sepa, o quizás algún profesor ya se lo mencionó previamente, la ventilación mecánica como estrategia en el tratamiento de la falla respiratoria aguda, tiene sus inicios en la década del 50, con la pandemia de la poliomielitis, pero recién 10 años después, o sea, en la década del 60, es cuando esta herramienta, o sea, la ventilación mecánica, comienza a tomar más relevancia y a hacerse un poco más popular, y a visualizarse ya casi en todo el mundo, ¿sí? Y vemos que la década de 1950-1960 es una herramienta bastante moderna si la comparamos con algún otro tipo de herramienta que se emplean en el ámbito de la salud, ¿sí? Y bueno, hoy, 70 años después, con la pandemia del COVID-19, volvemos a tener un momento bisagra, tanto la ventilación mecánica, el ventilador, y en especial creo el rol del kinesiólogo intensivista, donde quizás se pudo trascender un poco el ambiente hospitalario y el ambiente de la terapia intensiva, y quizás dar un poco más a conocer el rol del kinesiólogo intensivista para la comunidad y también para otros colegas, ¿no? que por ahí algunos médicos o alguien que no esté en el tema nunca sabe muy bien cuál es la función del kinesiólogo en la terapia, así que me parece que es un momento muy importante para la especialidad. Ahora bien, el protagonista de esta pandemia, que es el ventilador, que se hizo súper popular, tiramos muchas flores, ¿no es cierto?, a esta herramienta, y si bien es una herramienta muy sofisticada, es una herramienta compleja, delicada, que nos permitió el pronóstico de muchas enfermedades y básicamente salvar vidas, también tiene un lado bastante oscuro, y esto se relaciona con las numerosas complicaciones a las que está asociada esta herramienta, y el resultado de estas complicaciones es el aumento de la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Entonces, es una herramienta que nos plantea desafíos por donde se lo mire. Y ya en el año 1965, o sea, solo 5 años después de que se hizo más popular, digamos, esta herramienta, ya la gente que hacía cuidados intensivos en esa época sabía o había puesto como regla general que el destete tenía que comenzar cuanto antes posible, ¿sí? Entonces esta gente ya tenía claro que el ventilador se sacaba cuanto antes, ¿sí? Y eso sigue en vigencia hasta el día de hoy. Y es por esto, por estas cantidades de complicaciones que tiene, es que nosotros todos los días tenemos que hacernos esta pregunta de cuándo sacamos el ventilador al paciente. Esta es una especie de una línea de tiempo para básicamente visualizar de forma sencilla y sobre todo ubicarlos temporoespacialmente sobre en qué fases va a consistir esta charla, ¿sí? Imagínense un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Es admitido a la terapia intensiva por diferentes causas, la que a usted se le ocurra, puede ser un shock séptico, hipovolémico, cardiogénico, causas quirúrgicas, cualquier causa médica, politrauma, TEC grave, ¿sí? Cualquier entidad que haga que el paciente necesite estar con cuidados intensivos, ¿sí? Entonces ingresa a la unidad de cuidados intensivos, recibe el tratamiento adecuado, donde en casi la mayoría de las terapias intensivas, casi todos los pacientes son intubados y conectados a ABM, y en la nuestra en particular es una terapia donde no solemos tener pacientes solamente por monitoreo, ¿sí? O sea, los pacientes que llegan a nuestra terapia son pacientes que realmente necesitan de soportes vitales avanzados. Bueno, entonces se instaura el tratamiento,
se procede a la intubación, conexión a ABM, se trata la causa, y es en esta fase que siguen la sospecha de aptitud, cuando el paciente comienza a recuperarse, digamos, es donde nosotros empezamos a tener un rol más protagónico en cuanto al destete de la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, la charla de hoy va a transcurrir básicamente entre estas dos fases, si vemos la evolución de la relación entre el paciente y el ventilador, como habíamos visto anteriormente. Vamos a estar a lo largo de la charla en estas dos fases, en la fase de recuperación y en la fase de desconexión, ¿sí? Por ahí si les interesa, la fase aguda, de injuria aguda, el objetivo en cuanto a la ventilación mecánica es establecer la estrategia que mejores resultados o que mayor evidencia demostró, y mantener al paciente adaptado a esa estrategia según el grado de severidad de su patología. En la fase de recuperación, ya es donde nosotros buscamos que el paciente pase el menor tiempo posible en la ventilación mecánica, y necesitamos satisfacer las demandas del paciente. En esta fase, nosotros ya no lo tenemos tan adaptado a la estrategia previa, sino que ya es probable que nos encontremos con un paciente más despierto, un paciente que puede estar confuso, desorientado, que no sabe qué le pasó, que no sabe dónde está, que tiene dolor. Puede estar agitado, puede estar con excitación psicomotriz. Entonces en esta etapa es fundamental lograr satisfacer las demandas de ese paciente. Y en esta fase de desconexión es donde va a tener el rol protagónico el destete, sí, que es la liberación de la ventilación mecánica, y el paciente intenta, algunos lo logran, reasumir la ventilación espontánea, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la definición de este proceso. Vemos que el destete o weaning es, según diferentes autores, es la transición desde la ventilación mecánica hasta la ventilación espontánea, ¿sí? Básicamente, en palabras más sencillas, lo que nosotros hacemos es que la carga de trabajo que genera la ventilación, que fue reemplazada en la fase aguda por el ventilador, comience a reasumirlo los músculos respiratorios, ¿sí? O sea, que el paciente comience a reasumir su ventilación espontánea. Algunos autores diferencian, acá ven que dice proceso gradual, y abajo dice interrupción de la ventilación mecánica, y es una distinción que hacen algunos autores dentro del término destete o weaning, ¿sí? A muchos prefieren reservar el término de destete a un proceso más gradual, un proceso más lento, de una retirada lenta del soporte ventilatorio. Y otros prefieren reservar el término de interrupción de la ventilación mecánica para otro tipo de pacientes, en los cuales el paciente no necesita que este proceso sea tan lento, sea tan gradual o tan progresivo, ¿sí? Y van a ver después que esta distinción, digamos, va a depender de un montón de factores. Entre una de esas va a ser el motivo que llevó al paciente a que esté con requerimiento de ventilación mecánica, ¿sí? Pero me parece que es una distinción bastante interesante, si bien en el día a día usamos el término de forma indistinta, ¿sí? Nosotros decimos, listo, este paciente está en destete, pero sabemos que quizás no sea el grupo de pacientes que está en un proceso más lento, digamos. Entonces, bueno, acá ejemplificamos bastante bien lo que es el destete, ¿sí? Nosotros vamos a pasar todo el trabajo que estaba haciendo una máquina, el ventilador, la vamos a pasar en forma total o parcial, según la capacidad que tengan los músculos respiratorios, y la va a reasumir el paciente. Este proceso puede ser un poco más abrupto, si se quiere, o sea, vamos a interrumpir directamente la ventilación mecánica y vemos si el paciente puede reasumirlo o no, o podemos hacer un proceso más gradual, entonces lentamente o más progresivamente vamos pasando el trabajo que estaba reemplazando o era realizado por el ventilador, lentamente lo empieza a reasumir los músculos, ¿sí? Y dentro de esta misma definición tenemos otro componente, que es la extubación, ¿sí? Que si se quiere sería como la fase final de este proceso de destete. La extubación, como dice acá, es el retiro de la vía aérea artificial, y hacemos esta distinción de que son dos componentes diferentes y los dos procesos tienen criterios diferentes, ¿sí? Por ahí van a leer mucha bibliografía que las toma de forma indistinta al destete y a la extubación,
y lo que tiene que quedar claro es que la extubación es un componente más dentro del proceso de destete, ¿sí? Me gustaría por ahí detenerme un poco y para que quede claro esto. El destete, entonces, de forma resumida, es el retiro del soporte ventilatorio, ¿sí? De la ayuda ventilatoria que le estamos dando al paciente. Y la extubación, por otro lado, es el retiro de la vía aérea artificial, ¿tá? Son dos componentes diferentes de un mismo proceso. Y esto es bastante interesante porque los pacientes ideales son pocos, ¿sí? Un paciente ideal sería el paciente que pueda reasumir su capacidad para ventilar de forma espontánea y que lo pueda extubar, ¿sí? Hay algunos, a veces son la mayoría, y después tenemos otros pacientes grises que son un poco más difíciles, y situaciones que se dan a diario son, por ejemplo, encontrar un paciente que tenga la capacidad para ventilar de forma espontánea, ¿sí? O de forma parcial o al menos total. Entonces el paciente puede ventilar de forma espontánea, pero no cumple los criterios, acá pusimos que son criterios diferentes, para poder retirar la vía aérea artificial, ¿sí? Y hay veces que tenemos pacientes que tienen muy buena fuerza toxígena, que o sea, que estarían en condiciones de extubarse, de poder retirar la vía aérea artificial, pero estos pacientes no tienen la capacidad para sostener la ventilación espontánea a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces hay situaciones donde se dan las dos por separado y no podemos avanzar con una o la otra, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene capacidad para toser, pero no tiene capacidad para estar sin soporte ventilatorio, yo no puedo directamente ir y extubarlo al paciente, ¿sí? Después tengo otras herramientas las cuales me podría apoyar, digamos, pero no lo puedo hacer. Si yo hago un destete y extubo a un paciente que no tiene condiciones para mantener la vía aérea permeable, es muy probable que también me vaya mal, ¿sí? Entonces vemos que son procesos muy diferentes y es importante comprenderlos porque todas nuestras acciones tienen riesgos, tienen consecuencias para el paciente. Así que este conceptito, déjenlo bastante claro, digamos, dos procesos separados, dos componentes de un mismo proceso, digamos. Por ahí van a ver que a lo largo de la charla hablo mucho más de extubación, ¿sí? Retiro de la vía aérea artificial también podría ser una decanulación, pero el tema de destete es bastante amplio, y por ahí esto está enfocado un poco más en un paciente con un destete más fácil, o un poco más dificultoso, pero ya no en un paciente con un destete prolongado, que ya son otro tipo de pacientes y tenemos otro tipo ya de herramientas. Entonces, vamos a ver en esta otra línea de tiempo, el proceso de Winning. Esto lo propuso Martin Tobin en el 2007, propuso distintos estadios para todo el proceso de destete, y él sugirió que el proceso ya inicie desde el momento en que el paciente ingresa a la terapia intensiva, y hay una frase muy común que quizás cuando hagan algunas rotaciones en la terapia van a escucharla, que es que el destete comienza cuando el paciente se intuba, ¿sí? Y esto, yo también me preguntaba antes, ¿qué quiere decir? Y básicamente es que todas las acciones que se realicen previo o durante la intubación son acciones pensadas en cuando vamos a sacar el soporte ventilatorio al paciente, o sea, desde el número de tubo endotraqueal que se elija, desde cuánto se lo va a sedar al paciente, desde qué medicamento, de qué fármaco se va a emplear para sedarlo y adaptarlo, desde cuán dormido vamos a necesitar que lo tengamos al paciente, y la estrategia ventilatoria, todo está pensado en el momento en que podamos sacar al paciente del respirador, ¿sí? Así que por eso es bastante acertado esta propuesta de Martin Tobin. Después en un estadio 2 tenemos la sospecha, que básicamente lo que él propone es que tenemos que ser pro destete, ¿sí? Nosotros tenemos que estar todo el tiempo y todos los días preguntándonos si el paciente necesita seguir ventilado, y estar todos los días sospechando de la aptitud del paciente para iniciar el destete, ¿sí? O sea, que el paciente quizás esté apto para sostener de nuevo su ventilación espontánea. Luego, en la fase 3, en el estadio 3, tenemos la evaluación
de la actitud del destete, donde nosotros en esta fase lo que hacemos es evaluar esta sospecha, ¿sí? O sea, yo puedo ir a ver a un paciente y digo, me parece que está mejor, lo veo mucho mejor, mejoró tal parámetro, lo veo así, lo veo así. Entonces, en este estadio, en el estadio 3, es donde yo voy a evaluar un poquito más esta sospecha. Si todo esto va bien, puedo pasar a una fase 4, que es donde hago una prueba formal de ventilación espontánea. Esta sigla es bastante común para nosotros, y es donde yo ya puedo objetivar si el paciente realmente está listo para reasumir su ventilación espontánea o no. Y muchos autores definen que el weaning comienza realmente en este estadio, ¿sí? En el estadio 4. O sea que hay una fase, digamos, donde ya inició todo el proceso, ¿sí? Yo estoy sospechando que él puede salir, lo estoy evaluando, pero quizás todavía no llegué, no cumplió los requisitos como para que yo realmente haga una prueba. Entonces, el día del inicio de weaning se empieza a contar desde el día que el paciente hace una prueba formal de ventilación espontánea, ¿sí? Y puede pasar que lo extube, que esto sea exitoso, que se vaya de alta, que se reintube y necesite algún otro tipo de estrategias, o que suceda el óbito del paciente, ¿sí? Y esto es bastante importante porque si ven acá esta flechita que dice que el weaning insume entre el 40 y el 50% del tiempo de la ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que del total del tiempo que el paciente está ventilado, la mitad la pasa en el proceso de destete, ¿sí? O sea, la mitad del tiempo el paciente la pasa intentando liberarse, si se quiere, del ventilador, ¿sí? Así que es bastante importante el trabajo que nos dan en cuanto al destete todos los pacientes. Habíamos visto esta variable, digamos, del tiempo, de que se pasan la mitad del tiempo de su ventilación intentando liberarse de la ventilación mecánica. Entonces vemos que esta variable, la variable tiempo, es una variable bastante importante para el tema del destete, y entonces ustedes me podrían decir, si yo lo dejo mucho tiempo al paciente ventilado y corro riesgos y aumento la mortalidad, ¿por qué no se lo sacamos? ¿Sí? Entonces podemos tener dos actitudes: ser un poco más temerarios y decir, no, yo quiero extubar a todos mis pacientes, quiero que progresen, voy y le saco el respirador. O puedo tener una actitud mucho más conservadora y decir, no, voy más lento, prefiero que mejore, voy a volver a evaluarlo mañana. Y bueno, las dos posturas, digamos, la postura del temerario y la postura del conservador, tienen riesgos, ¿sí? Entonces, se plantea una especie de desafío a la hora de destetar a los pacientes. Y el riesgo del temerario, ¿sí? El riesgo del que decide retirar de forma anticipada la ventilación mecánica, van a ser las siguientes. Puede ser que tenga dificultad para restablecer nuevamente la vía aérea artificial, ¿sí? O sea, el kinesiólogo o el tratante le retiró el tubo, retiró el soporte ventilatorio, y el paciente falle, y nos encontremos con la necesidad de reinstaurar la vía aérea artificial. Entonces puede haber algún tipo de dificultad en volver a restablecer esa vía aérea. Podemos llegar a la fatiga de los músculos respiratorios y al fallo de la bomba muscular, y en todo este proceso podemos comprometer mucho el intercambio gaseoso, ¿sí? A veces a casos muy extremos. Y si somos muy conservadores, el riesgo es que prolonguemos de forma innecesaria la ventilación mecánica, ¿sí? Y de hecho hay muchos reportes donde se deja explícito que en realidad la ventilación mecánica suele estar prolongada de forma innecesaria y genera lesión de la vía aérea natural del paciente. Esto puede tener complicaciones después al alta, complicaciones tardías en la vía aérea que estén relacionadas con el uso de la vía aérea artificial. Después tenemos muchas complicaciones infecciosas, ¿sí? Infecciones asociadas a catéteres, neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y en los dos riesgos tenemos aumento de mortalidad y mayor costo hospitalario, ¿sí? Entonces, se nos plantea realmente un desafío de destetar en forma temprana al paciente, pero siempre ofreciendo un marco de seguridad, ¿sí? Porque cuanto más fallemos,
más riesgo tenemos de aumentar la mortalidad del paciente y realmente complicar mucho más el escenario. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada. Bueno, para comprender un poco más esta transición, digamos, de la carga ventilatoria o la carga que produce la ventilación, vemos en este gráfico la interacción entre carga y capacidad, ¿sí? El destete básicamente se va a relacionar entre, bueno, la relación que hay entre la carga del sistema respiratorio y la capacidad que tenga la bomba muscular para hacer frente a esa carga, ¿sí? Cuando exista un desbalance entre estas dos, o sea, la capacidad de la bomba muscular no sea del todo buena y la carga sea muy alta, es muy probable que tengamos dificultades en este proceso. Y acá vemos que la disminución de la carga tiene algunas causales, digamos, y el aumento de carga tiene otras. En cuanto a la disminución de la capacidad de la bomba muscular, tenemos la primera causa, la depresión del centro respiratorio central, que puede estar asociada a varias cosas, y una de las más frecuentes es a los efectos residuales de la sedación, o al uso prolongado también de la sedación, y al tipo de fármaco que se emplea para producir la sedación de los pacientes, ¿sí? Hay algunos fármacos que tienen una vía media plasmática muy larga, que se acumulan en el tejido adiposo, entonces una vez que se suspenden, a muchos pacientes les lleva muchos días poder limpiar, lavar todo el fármaco y despertarse, entonces hay mucho tiempo perdido, digamos, hasta que el paciente realmente se encuentre un poco más despierto. Y después tenemos algunas causas de depresión del centro respiratorio por lesiones encefálicas o procesos secuelares, digamos, de hemorragias subaracnoideas, pacientes con politrauma, etc. Después tenemos otra causa que nos puede disminuir la capacidad de los músculos respiratorios, son los trastornos musculares, los neuromusculares y trastornos de la médula espinal, ¿sí? En el primero, en los trastornos musculares, también es un trastorno que puede llegar a estar asociado con el nivel de sedación, con la cantidad de tiempo que el paciente pasa sedado. Los pacientes en terapia intensiva son pacientes que están mucho tiempo inmovilizados, entonces sufren muchos trastornos musculares de atrofia, disminución de la fuerza, ¿sí? Son pacientes que casi la mayoría desarrolla debilidad muscular, ¿sí? Que se conoce como debilidad adquirida en la terapia intensiva. Tenemos también por ahí algunos pacientes que están desnutridos o malnutridos. Entonces es muy probable que tengamos una disminución de la capacidad de la bomba muscular. Después otros trastornos pueden ser trastornos neuromusculares, ¿sí? Todas las enfermedades neuromusculares que ustedes conocen, Guillain-Barré, miastenia gravis, lesionados medulares, hay veces que las lesiones medulares son altas y tienen implicancia en el nervio frénico, entonces estamos bastante complicados en el destete por la acción del diafragma. Hay veces que las paraplejías altas también nos generan bastante complicaciones, si bien conservan al músculo diafragmático, pero se altera bastante la mecánica ventilatoria, entonces también es un paciente que nos va a generar complicaciones para su salida del ventilador. Y después tenemos otras alteraciones que están relacionadas con la pared torácica y abdominal, la que siempre está mencionada es la cisposcoliosis. Las cisposcoliosis severas realmente también nos alteran un montón la mecánica tóraco-abdominal y genera también muchas complicaciones para el destete, y relacionadas a causas abdominales, por ejemplo, ascitis o pacientes que cursen un postoperatorio de algún tipo de cirugía abdominal con hipertensión abdominal, también nos altera mucho la estancia del tórax y también nos genera bastante alteraciones en la capacidad de generar fuerza por parte de los músculos. El otro componente que habíamos dicho era el aumento de la carga, y las causas del aumento de la carga van a ser la demanda ventilatoria, que tenemos un montón de causas que pueden hacer que el paciente tenga más demanda ventilatoria, que va a ser, por ejemplo, la sepsis, la fiebre, los estados de agitación o excitación psicomotriz,
También pueden ser secuelados en pacientes que estén con ventilación mecánica prolongada. Después tenemos la carga resistiva o elástica, que esto se relaciona a las características mecánicas del pulmón, y esto lo había mencionado Mariano en la primera clase, no sé si alguien se acuerda, de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, donde él les planteaba, en un lado de la ecuación tenían la presión muscular, que la generaba los músculos o el respirador, y del otro lado de la ecuación tenían la carga resistiva y la carga elástica. ¿Sí? La carga resistiva estaba representada por la vía aérea, él les hablaba de un paciente obstructivo, y la carga elástica estaba representada por parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, esto es bastante, día a día nos representa bastante trabajo, ¿sí? Porque casi todos los pacientes tienen alterado algunos de estos componentes, ¿sí? No sé si recuerdan, en aumento de carga elástica, Mariano les mencionaba, por ejemplo, un paciente con atelectasia, un paciente con neumonía, pacientes con disminución de la compliance pulmonar, en los cuadros de edema pulmonares, ya sea de origen cardíaco, o de origen no cardíaco como el síndrome de distrés. Son todas patologías que nos van a alterar la mecánica del pulmón, entonces van a hacer que estos músculos que tienen que generar presión para establecer flujo y hacer ganancia de volumen adentro del sistema, van a tener que luchar, digamos, si se quiere, o realizar una presión mucho más elevada para poder hacer esa ganancia de volumen, porque tenemos todos estos factores que también están alterados, ¿sí? Y después tenemos, en último lugar, una causa que está relacionada, causa instrumental, que está relacionado al circuito ventilatorio y al ventilador, ¿sí? Y esto se refiere, por ejemplo, al tipo de vía aérea artificial que usamos, quizás empleamos diámetros muy chicos del tubo, que esto genera mucha resistencia al pasaje del flujo, sobre todo si usamos tasas de flujos muy altas para ventilar a los pacientes. Podemos tener con el transcurso de los días que el tubo empiece a sufrir algún tipo de torsión, o algún tipo el tubo que se encuentra acodado, o si tenemos, por ejemplo, un paciente que se le suprimió la sedación, que está con un poco de excitación, es muy probable que también pueda morder el tubo o esté todo el tiempo moviéndose. Entonces son todas causas instrumentales relacionadas al ventilador. Después también hay otras relacionadas a los humidificadores muy condensados, o válvulas ya un poco más viejas, generan mucho aumento en la resistencia, ¿sí? Por ahí estos conceptos quedan muy aislados, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, piensen, un paciente que ingresó, no sé, por un shock séptico, lo tuvimos sedado 10 días, no se lo nutrió bien, porque bueno, se interrumpió muchas veces la nutrición, porque estaba con diarrea, entonces es muy probable que tengamos un paciente que estuvo bajo efectos de sedación al menos 15 días, que en ese tiempo estuvo totalmente sedado, o sea, vamos a tener mucho trastorno muscular. Además de eso, estuvo mal nutrido. Bueno, la pared torácica vamos a dejársela